Bueno, estoy encantada de recibir hoy a Chuan Chou, quien aceptó venir a la UAM. Gracias por venir, Chuan. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy súper contenta de estar aquí y ver gente. Es una maravilla presentar libro con gente. La verdad que sí, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos contaras, la gran mayoría de la gente que está aquí no lo ha leído, tu libro, y nos contaras un poquitito de qué va, ¿no? Porque creo que tienen que ver con tus preocupaciones, tus reflexiones. Bueno, ¿Vale? Perfecto. Te doy la palabra. Y yo tengo palabra para el rato. Nada, antes, lo primero, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. Como os he dicho antes, presentar libro con gente es bien. Y sobre todo porque la pandemia, la imposibilidad de ver quién te va a leer, o yo soy muy activa en redes sociales, bueno, normalmente, y me gusta interactuar con quien creo que me está leyendo. Entonces, joder, siempre está bien compartir unos momentos con vosotros. Y más con esto que estamos viviendo la pandemia, así que muchísimas gracias a todos por venir, aunque os haya obligado vuestra profesora, no pasa nada. Yo agradezco que estéis aquí sentados igual escuchándome. Entonces, Gladys me ha presentado súper bien. Como yo soy millennial y aquí veo mucha gente de la generación Z y tal, mucho más joven que yo me he vestido para la ocasión, para hacer pasar por estudiante, yo también, y vivir más años de juventud. Pues esta es la portada de Gazpacho de Dulce, en el que narramos pues la niñez y cómo es el crecer en un pueblo andaluz siendo prácticamente la única familia china que hay alrededor y sin nadie alrededor del que fijarte ni tener referentes, ¿no? Y pues las viñetas que voy publicando en prensa pues también es algo parecido a esto, ¿no? Que es la vida banana. Cuando eres amarilla pero no, ¿no? Entonces hay muchas bromas políticamente incorrectas que yo sí puedo hacer, ¿no? Porque les hago desde el cariño y desde el saber hacerlo. Y luego llegó la segunda parte, que era Andaluchinas por el mundo, ¿no? Que ya mi hermana, yo pues me fui a Madrid, ya llegando a la vida adulta, mi hermana a Miami y la otra en Francia. Y spoiler, en Miami y en Francia hay los mismos estereotipos y sesgos. Todo el mundo está obsesionado que si queremos comer perro y esas cosas. Da igual la frontera, o sea, las mismas cosas. Vale, pues me voy a poner a investigar porque creo que aquí hay mucha amiga de donde sacar. Porque todo lo que yo he estado viviendo parte muchas veces por desconocimiento. Mucho del racismo que yo he sufrido es más por desconocimiento que por odio, que también ha habido, o sea, hay mucho más de oye, ¿de dónde eres? No, pero ¿de dónde realmente eres? Porque con tu cara no puedes ser de aquí, o es que hablas muy bien español para ser solo china. O sea, había más bien curiosidad y patosidad que maldad, que vete a tu país y que la culpa es tuya y de los chinos, que también ha habido de eso, ¿no? Pero bastante menos. Entonces, poquito a poco fue formando en mi cabeza una idea de un libro. Y este libro al principio iba a ser facilito, ¿no? Qué cosas hacer o qué cosas no hacer como una persona racializada, ¿no? O persona racializada o migrantes, que lo enseño aquí. No os spoileo nada, pero un poco, bueno, lo que iba a ser el libro se quedó en un bonus chapter, que es cosas que sí o cosas que no. Y entonces, a ver, en cosas que no, por ejemplo, era preguntar de como una escopeta, una ametralladora a una persona racializada, todo sobre su cultura, es decir, ¿pero de dónde realmente eres? ¿De qué tamaño tenéis el pene los negros? ¿Coméis pangolín? ¿Y comes comida de tu país? Y entonces, este chascarrillo que yo hago, normalmente una persona recién conocerme, de repente me lanza como 20 preguntas sin yo conocerle de nada. Y allí no había maldad, había patosidad e ignorancia. Pero claro, según investigaba más las cosas de por qué la gente pregunta esto, por qué la gente piensa que por cómo yo soy no voy a hablar español, o sea, por cómo yo soy o por cómo me he visto, ¿no? O esta pregunta de, ¿pero tú te sientes más española o más china? Como si yo tuviera que elegir. Y si te sientes más española, ¿qué porcentaje? Y yo, claro, en ese momento pensaba, porcentaje matemáticamente, bueno, pues mi identidad española vamos a ponerle aquí un 80%, 75% arriba, porcentaje abajo, porque como he vivido aquí en España, eso tiene sentido. Y no, la identidad no es cuantificable, o sea, esto es plot twist, no lo ves, tú te puedes sentir de una forma u otra, depende del momento. Ahora sí que me lío. El caso,
que estas cosas que son muy interesantes, al menos para mí, y creo que para una gran generaciones de personas que hemos nacido aquí con familia migrante, no tenía nada donde buscar, no tenía nadie a quien preguntar, y quien me enseñaba o quien me intentaba decir algo siempre era una persona monocultural, entiéndase monocultural, una persona que solo tiene una cultura en sus experiencias vitales. Entonces, claro, estas personas siempre me intentaban encajar en su cajón. Entonces, tú española, pues ya está, da igual tus ojos, come tortilla, te bauticen en la iglesia a la Virgen del Carmen y come lentejas y tal. Y luego mi familia monocultural solo china es como, no, el restaurante, el arroz, tienes que decir chichi a tu hermana mayor, y yo nunca le llamo chichi a mi hermana mayor, no me da la gana. Y tienes que hacer esto y casarte y tal, y claro, y un batiburrillo en la cabeza. Pues todo eso tiene explicación, chicos, tiene explicación científica, sociológica y política. O sea, no es que de repente nosotros lo hayamos inventado, es que por la situación sociocultural española aquí ha llegado más tarde. Entonces, había que investigarlo, había que bajar los movimientos sociales, ya no solo es lo que nos llega de Estados Unidos como el Black Lives Matter, sino generar aquí ese discurso étnico, ese discurso cultural de las generaciones que hemos nacido aquí, que nos hemos sentido invisibles, porque ya no somos tan pocos, y es natural, o sea, de una sociedad que evoluciona, que las personas que compongan esa sociedad también tengan voz. Si no, es que España va a ser siempre España de los 40, no es así, it is not. Entonces, lo que que yo venía una manta a la cabeza y me puse a investigar. Porque, mira, ella no es socióloga, ni psicóloga, ni nada, y yo soy dibujante, autora, y en mi otra vida, que como he dicho Gladys, soy consultora, trabajo en el mundo de la tecnología, o sea que esto me pillaba muy de lejos, de decir, bueno, yo tengo experiencias vitales, pero vamos a ponernos a investigar. Y no sabéis con qué dificultad, porque como no soy estudiante, no tengo acceso a las universidades, a las bibliotecas universitarias, y pues me puse a investigar como buenamente pude en internet, con papers científicos, y también entrevistando a personas que con muy buena fe se prestaban a ello, como la socióloga Rosa Aparicio. Entonces ella pues también me estuvo explicando, es muy interesante el trabajo que hizo con Alejandro Portes, que es el sociólogo que ganó el Princesa de Asturias el año pasado. Entonces, ellos te cuentan el estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque no es en plan a lo largo del país, no, aparte a lo largo del país fue durante muchísimos años donde estuvieron monitorizando cómo crecíamos las generaciones nacidas aquí y las migradas de jóvenes, y te cuentan los problemas identitarios, si es que tienen, o cómo es el desarrollo de la identidad étnica de cada persona. Entonces el libro ya fue tomando poco a poco forma, con muchísima investigación detrás, tanto de paper, pues eso, y también de estudios como yo hacía. El que os he hecho el tema del racismo, pues yo lo hice con los seguidores de Instagram, también lo contrasté con el CIS, y sorpresa, el CIS también, la gente, que el CIS seguro tiene un muestreo mucho más amplio que el mío, la gente se seguía considerando muy poco racista, 2,6. O sea, aquí nadie es racista, según el CIS y según la gente. Y básicamente pues así nació Gente de aquí, gente de allí, que es un libro, como veis, no es que se hayan equivocado al encuadernarlo, sino que cada persona, depende de lo que le interese en ese momento, puede empezarlo de una forma u otra. De los allises, ¿no? Que hay muchos allises, también cercanos como lejanos, hay muchos allises transfronterizos, y el gran allí, que es la muerte, ¿no? De ahí no se vuelve. Y yo que sé, algunos chascarrillos como este, que es el matriz de exotismo. A mayor distancia de kilómetro y mayor diferencias idiomáticas y culturales, pues está aquí tu exotismo rey. O sea, Kuala Lumpur muy exótica y Cuenca obviamente nada exótica. Partiendo de que la aquí es móvil, pero vamos, aquí ahora mismo es Madrid, ¿no? Y si te colocas en la matriz, ahí verás cómo la gente te percibe de exótica. Entonces, o el tema de los chascarrillos como la evolución del viajero, ¿no? El provinciano, del pueblo a la pequeña ciudad, a callejero viajero, ciudadano del mundo y tal. Y veis aquí pues estos piecitos de página por si a alguien le apetece luego seguir investigando, pues básicamente eso, de aquí del estereotipo. Y bueno, tratamos temas como los estereotipos, los sesgos, de por qué miramos a la gente como la miramos o por qué la percibimos como la percibimos. Y que sobre todo, bueno, y algo más de aquí es de dónde surgen estos estereotipos
Y por qué lo que creemos muchas veces nosotros, que es nuestra mirada y cómo vemos a alguien, en verdad está influido por muchas cosas y medios de comunicación. Entonces, claro, yo pensaba que la descripción de un español iba a ser muy fácil, ¿no? Un español, o sea, por algo estamos en España y yo qué sé, la gente autóctona de aquí, pues española y ya está. Entonces, lo que yo creía es alguien con rasgos considerados locales, que yo no sé si eso existe, que son los rasgos locales españoles. Yo pensaba que sí, porque lo no local era yo, pues si yo no soy local, tiene que haber algo local, por descarte, ¿no? Y que además se comportara y o compartiera sapiencia cultural y lengua materna, ¿no? Pero al parecer eso tampoco, ¿no? La lengua castellana. Y claro, yo me puse a investigar esto, pues preguntando a Jope, pues si tengo españoles por todos lados, voy a preguntarles. Entonces, bueno, esto os cuento aquí para que veáis cómo nació. Yo estaba en las navidades ahí en mi pueblo, jaja, con mis amigos, mi familia, y yo saltaba, imaginaos, en una cena de Navidad, chicos, ¿qué es para vosotros ser español? En una mesa con padre, madre, abuelo, tíos, todos españoles. Se montaban unas peleas. Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Por qué? Y digo, uy, y luego mi amiga, tía, no veas la que ha liado a mi casa, ¿no? En Nochebuena. Y digo, no sabía qué es esto. Que la gente se enfadaba muchísimo, pero entre ellos, porque luego sacaban como conceptos de el buen español y el mal español, y qué es lo que quiere, y patatín, patatán. Y yo, madre mía, ¿esto qué es? Entonces, básicamente, también la parte de la gente de aquí es un recorrido desde de unos ojos más o menos de fuera, de lo que significa ser español, de cómo se percibe España y de, al final, pues, el libro termina en el medio, que es la relación, no por spoiler, en verdad, yo os estoy contando mucho, pero no os estoy pelando nada. El tema de... El libro termina en el medio, ¿veis? Lo tenéis que girar y es el espacio compartido donde confluyen las dos partes. Y eso, y termina aquí, básicamente. Entonces, vamos desde la visión de los de allí a los de aquí al espacio compartido, que al final, pues bueno, esa analogía territorial, ¿no? Eso me permitió ver tu libro, quizás no como gente de aquí y allí, sino algo así como que el libro es sobre nuestro aquí en España. Exacto. Digamos, sí. El libro es sobre nuestro aquí, sobre la integración, sobre la gente diferente en el aquí, ¿no? Sí. Y no lo había, que no lo había pensado así inicialmente cuando lo empecé a leer, pero luego al darle vueltas digo, claro, no puede ser porque no están específicamente en paralelismo, ¿no? Ambas visiones, sino que hablas de la experiencia de los inmigrantes aquí. Exacto. No, muy especialmente. Sí, exacto. De hecho, es que la intención era totalmente esa, al principio y como ha acabado saliendo, es que cuando miramos qué es lo que pasa o cuando tenemos dudas, tiramos siempre a Estados Unidos, y aquí también hay mucha información recogida de allí porque no he encontrado otra. O sea, vale, yo aquí, ella en su salón investiga y va a tal, pero no tenía otros medios para encontrar en la mayoría de donde salen estos discursos identitarios y donde salen estas dudas y esta concienciación. Jope, creo que aquí todos sabemos el Black Lives Matter y el cuadrado negro y todo lo que hemos hecho, pero no hay casi nada generado aquí. Bueno, yo te seguía a través de, yo creo de ese desparpajo que sueles tener cuando hablas del conservadurismo de tu familia, ¿no? Entonces, digamos, hay ahí como mucha vitalidad y tal, y frescura, y entonces, de verdad, te juro que yo pensé que iba en la misma línea, sí, ¿no? Entonces, buscaba en tus viñetas para ver si efectivamente dónde estaban esos chiscarrillos y tal, pero la impresión que me dio el libro es de una gran seriedad. Entonces, la pregunta es, ¿algo ha pasado por lo cual tú muestras aquí como un aspecto más serio? Vamos, es mi lectura, ¿eh? Sí, totalmente. Yo le diría que es mi evolución natural como autora. Es decir, mis primeros dos libros, tanto Gazpacho como Andaluchina, son autobiográficos y terminan casi en la actualidad. Entonces,
Lo primero, no me ha dado tiempo a vivir más cosas, casi, para seguir en esa línea. Y lo segundo es que mientras yo promocionaba gazpacho y andaluchina, he tenido muchas vivencias que me han marcado a la hora de hacer este libro. Por ejemplo, me invitaron a Estados Unidos a dar ponencias en universidades y yo, Estados Unidos, antes que en España. Bueno, de esa parte, es verdad que en Estados Unidos este discurso lo tienen como mucho más asimilado y lo dan mucho más en universidades y está como mucho más mainstream, cosa que aquí no. Entonces me dio muchísimo que pensar en ese viaje que me marcó mucho al hablar con un profesor de Asian American Studies y me contaba cosas como el tema de polémico de las identidades, por ejemplo, que se utilicen, por ejemplo, African American o Korean American. A veces el slash también les resulta conflictivo y él también me habló de una cosa que era como el racismo culinario, ¿no? Porque hay gente que por simplemente la percepción que tiene una etnia, si tú vendes comida japonesa le puedes poner más cara que la comida china, solo por la percepción. Entonces, claro, al final muchos chinos lo que hacen es montar restaurantes japoneses. O si tú pones comida noruega, también puedes cargar un montón de dinero. O sea, digo, y yo decía, hostia, ¿y estas cosas por qué no las sé? Entonces, reflexionando mucho más, dije, hostia, pues me gustaría investigar más sobre el tema y ya no contar cosas de mi familia, ¿no? Sino investigar. Después, a posteriori, cuando lo he publicado y cuando lo he visto, me he dado cuenta de que he hecho un trabajo para mí, para mi children o mi guangzhou de niña o de adolescente o de universitaria. A mí me hubiera encantado leer esto mientras crecía, porque me hubiera dado tantas respuestas y me hubiera dejado tan tranquila de decir, pues mi forma de crecer, 1, no es aislada, 2, no es única y es normal, no soy un bicho raro. Entonces dije, ay, qué bonito, ¿no? Que lo he hecho como para mí de pequeña. O sea, yo buscaba algo quizás más del orden de lo cualitativo y no tanto desde lo categorial o metodológico, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, quizás tú tenías una gran experiencia para poder contar esto, todo lo que te ha pasado, ¿no? Pero bueno, no estaba legitimado, en el sentido que aparecía legitimada más que nada un discurso semicientífico o en vías de científico. Entonces, la pregunta es ¿por qué has elegido justo ese tipo de material, ¿no? Para trabajarlo. Qué buena pregunta. Resulta que, bueno, desde que yo publico desde 2015, normalmente os cuento cómo es cuando hago una viñeta. Yo estoy haciendo cosas y de repente digo, pues me apetece dibujar de esto y suelo tirar de mi vida y de mi experiencia personal. Tanto cuando los pongo a mis padres, ¿no? O cuando hablo de mis hermanas, o no sé cuánto, es todo lo que me pasa a mí en la vida y yo lo cuento y luego a la gente resulta que le gusta y hay personas que resultan que se sienten identificadas. Lo que pasa es que cuando cambié este libro al principio iba a ser así. Mira. Al principio iba a ser el tema de que yo cuento el manual, ¿no? Pues esto no, porque tal, porque haces a las personas hacerte sentir así, así y así, de una manera y de otra, y normalmente no es bueno, aunque tú no tengas mala intención, ¿no? Como la pregunta de dónde realmente eres, o eres muy guapa para ser china. Eso es muy chungo, pero lo dice mucho. O eres muy simpática, o cosas. Entonces, partía de mis experiencias personales, que encima yo ya tenía mucho recorrido y mucho bagaje contándolo para hacer eso. Lo que pasa que al enseñarle a una persona me dijo, joder, bueno, está muy guay, pero creo que ahí tienes muchísimo potencial para contar algo más potente, ¿no? Más músculo teórico y dije, lo voy a meditar, porque yo lo llamo socióloga pop o sea, sociología pop y ensayista de salón porque no soy científica. Y creo que esas explicaciones, como te decía antes, me han servido muchísimo a mí para ordenar mis ideas y para sobre todo decir, vale, esto que pasa no es que yo sea un bicho raro, o que mi familia sea un bicho raro, o que el tema, por ejemplo, es que también te trato aquí el tema de la integración y el arraigo, ¿no? O sea, porque a veces las reflexiones se quedan muy cortas, ¿no? Por ejemplo, los chinos no se integran, podemos decir, y ya está, y ahí se queda.
Y nadie reflexiona qué hay detrás, nadie reflexiona lo difícil que es la migración a un país, nadie reflexiona sobre el racismo sufrido, la diferencia idiomática tan grande que hay, por ejemplo, el que te traten como ciudadanos de segunda y el que después normalmente tú como ser humano y animal de grupo quieras juntarte con otros con los que te sientas a gusto, porque es que está en nuestra naturaleza. Y es como, me hacía falta, o sea, a mí me hacía falta esa explicación. Y de ahí que no fuera tan vivencial en un principio, sino que fuera bastante más expositivo. O sea, yo creo que a mí me hacía falta estudiarlo.